mi padre decidió comprar el paquete que mi hermana y yo teníamos, nuestros servicios, y aunque nosotros no queríamos cumplirle a él, nos negamos, también debíamos cumplir con un contrato que teníamos con la empresa con la que estábamos trabajando. Y mi papá era un cliente más. Nosotras nos negamos al principio, pero después fuimos obligadas, de cierta manera, por la sanción tan alta que nos iban a cobrar. Nosotras con mi hermana terminamos nuestras carreras universitarias y empezamos a trabajar. Fuimos adquiriendo un nivel económico muy bueno por nuestra carrera. Nos iba muy bien, cambiamos nuestra vida porque mi hermana y yo crecimos en un hogar donde teníamos carencia de muchas cosas y siempre luchamos por darnos nosotras lo mejor y darle a nuestros padres lo mejor, cambiar nuestra forma de vida, y lo hicimos. Mi hermana pierde su trabajo, la empresa se viene a quiebra, yo también pierdo mi trabajo y ella, antes de yo perder mi trabajo, ella inicia un trabajo con una empresa privada donde ella prestaba un apoyo a ciertas personas que necesitaban de compañía para reuniones, para eventos, para fiestas. Entonces, pues eso a ella le fue dando, ella fue escalando, ella se fue volviendo muy profesional en su trabajo, ella se fue volviendo muy solicitada, ella tenía ya mucho trabajo. Cuando yo me quedo sin trabajo, ella me comenta sobre su trabajo, ella me dice, mira, esto es muy bueno, se gana muy buena plata, hay ciertos paquetes, en unos paquetes pues te incluye hacer un final de la noche o del evento, un final feliz, como también puede que no, solamente vayas a acompañar a la persona a la reunión que necesita y ya. Yo vi que el estado económico de ella aumentó más, cambió muchísimo más y a mí me pareció bueno. Yo le dije a ella que sí, ella ya había escalado una posición muy alta, ella atendía solo personas extranjeras, a ella le pagaban muchísimo dinero. Entonces, ella también aprendió inglés, ella empieza a desenvolverse, aprendió diferentes idiomas y empieza a enseñarme a mí eso. Yo también empiezo a aprender idiomas, empezamos a volvernos profesionales en este nuevo trabajo que habíamos adquirido. Nosotros cambiamos la posición económica drásticamente, inclusive hasta de nuestros padres. A nosotras dos nos iba súper bien, los contratos que nos salían eran unos contratos que solamente podían pagar de verdad personas muy altas económicamente y nos iba súper bien. Así estuvimos muchísimo tiempo, nos cuidábamos, exámenes médicos, exámenes psicológicos, muchísimas cosas. Nosotras nos manteníamos haciendo porque teníamos que tener un estilo de vida bueno y agradable para poderle ofrecer a esa otra persona pues algo bueno y agradable también. Ya nosotras nos acostumbramos a ese ritmo de vida y nos gustaba. La verdad es esa. Hasta que un día salió un cliente que jamás nos lo esperábamos. Nosotros a nuestros padres les dábamos unos ingresos, tanto a mi papá como a mi mamá. Usted sabe que las mujeres siempre tendemos como a tirar más hacia el lado del padre. A veces yo o mi hermana le dábamos de más a mi papá porque decíamos, mi papito fue muy lindo, mi papito necesita esto, mi papito necesita lo otro. Hasta que un día nuestro papito fue el que compró el paquete de nosotros. Y él compró el paquete no para acompañarlo a ningún evento, sino directamente para ir a un lugar donde él estaba esperándonos y donde se debía cumplir. Nosotras siempre antes de llegar a un lugar, nosotras debíamos firmar el recibido de, del trabajo, a lo que habíamos sido pues contratadas para ese día,
y se entregaba el porcentaje al otro día o cuando se terminara, si era de día, pues se entregaba todas las cuentas. Cuando llegamos a ese lugar, la luz estaba apagada, había una música de fondo, nosotras debíamos ingresar bailando, o sea, siempre en las necesidades de la persona que compraba el paquete se especificaba lo que se quería. Bueno, yo quiero que tú llegues vestida de esta manera o que llegues con un color específico de traje, de ropa, o el evento es una fiesta donde hay una reunión de médicos, de ingenieros, de abogados. Entonces le pedían a uno un vestido para la ocasión. En ese momento a nosotras nos habían pedido un traje adecuado para esa ocasión. Cuando nosotros llegamos al lugar había una música de fondo, nosotras debíamos ingresar bailando y nosotras lo hicimos. La verdad, a nosotras nos llamaban las hermanas fantásticas. Teníamos muchísima gente que nos solicitaba. Esta persona, nuestro papá, llevaba 3 meses esperando esta cita con nosotras. Cuando nosotros llegamos al lugar, esa persona no permitía que se prendiera la luz, no se podía hacer nada de eso. Y entonces nosotros empezamos a cumplir con muchas cosas que habían adquirido. Alcanzamos a inclusive hasta cierto punto estar voluntariamente con él, porque no teníamos la proyección de su rostro, no teníamos, en fin, para saber quién era en realidad. Solo que hubo un momento en el que él habló. Cuando él habló para pedirle a mi hermana algo, es donde yo siento que no era alguien desconocido. La verdad, no sé ni cómo explicarles, porque el momento y la impresión de cómo yo quedé fue terrible. Como todo estaba oscuro, mi hermana dice que ella también, cuando escuchó esa voz, ella también se corrió a un lugar, porque la verdad ya habían pasado bastantes cosas allí donde se accedió voluntariamente, porque estábamos cumpliendo un servicio. Entonces, mi hermana, cuando mi hermana se corre hacia un lugar, que yo también me corro al otro, aunque nosotras no nos veíamos, el solo escuchar el timbre de la voz, sabíamos que era nuestro padre. Yo empiezo a buscar por las paredes la luz y la logro encender y era él. Y él decía, por fin puedo saber por qué ustedes tienen tanta plata y por qué ustedes son tan famosas. Las hermanas fantásticas, las hermanas revelación, las chicas que tienen loco a medio mundo. Y nosotras quedamos impresionadas, nosotras le decíamos, papá, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué si usted sabía que éramos nosotras? ¿Por qué nos permitió hacer todo lo que acabamos de hacer acá? ¿Por qué? Y él decía, yo creo que les di tanto que merezco que ustedes me devuelvan un poco. Y necesitaba un poquito de placer como hombre. La verdad la pasé bien. Para nosotros fue terrible. Yo le decía a él, mi mamá lo tiene que saber. Mi mamá tiene que saber esto que acaba de pasar. Dijo, sí, vamos a darle 2 golpes a su mamá. Uno, el golpe de que yo estuve con las 2 hijas. Y 2, de que las hijas, pues las conoce medio mundo y no por estar orando en una iglesia. Para nosotros fue terrible. Nosotras 2 llorábamos, inclusive nosotras nos cubríamos, nos abrazábamos y nos tapábamos la una a la otra. Yo alcancé a vomitar porque yo de acordarme lo que habíamos hecho, o sea, para mí fue, imagínense en esa escena, papá y 2 hijas, y las 2 hijas voluntarias haciendo cosas, y el papá sabiendo que estaba con sus hijas, o sea, eso fue algo que la verdad yo no lo he visto ni siquiera en películas, yo no lo he visto ni se lo he escuchado a nadie, pero sí he sabido que hay historias donde sus papás se enamoran de sus hijas de ellos, pero esto que a nosotras nos tocó vivir,
Entonces el temor de causarle ese daño a mi mamá, irle a decir esas cosas con mi hermana nos hizo salir de ese lugar. Él decía, voy a denunciarlas, a mí no me han cumplido con el contrato completo. Y nosotras le decíamos, ¿qué le pasa? O sea, la penalización por la que nosotras íbamos era grandísima, era grandísima. Y él decía que si no lo íbamos a cumplir, que efectivamente íbamos a quedar en la quiebra total, porque era un cobro muy alto. Nosotras con mi hermana tomamos la decisión de que pasara lo que pasara, no lo íbamos a hacer, que le íbamos inclusive a comentar a nuestro director lo que había pasado y que no nos iban a obligar a hacer eso, porque en ninguna parte tampoco un contrato estaba, o sea, en que uno tenía que por obligación estar con el papá, entonces que no, porque aquí había un grado de consanguinidad y no lo íbamos a aceptar. Nosotras nos vamos de allí, nos subimos a nuestro vehículo sin ropa, sin prendas, sin celulares, sin nada. Llegamos donde nuestro productor, hablamos con él, él nos dio ropa, yo me acuerdo que él nos prestó como unas batas, le empezamos a contar y llorábamos y él decía, el papá de ustedes es un enfermo, ¿cómo fue a hacer eso? Yo le dije, la intención de él era que se terminara de hacer todo, porque si no que él nos iba a demandar. Él dice, no pasa nada, vamos a mostrar por abogados si llega a poner una demanda, pero mi papá no lo hizo. Para una demanda tenía que tener mucha plata contra la empresa que estaba demandando y no lo hizo. Ahora el problema era decirle a mi mamá. No queríamos que mi mamá tuviera como ese sufrimiento. Pero cuando yo llego a la casa a visitar a mi mamá, mi hermana no fue capaz, mi hermana decía que ella no le daba cara. Mi mamá estaba llorando. Mi papá se nos había adelantado y le había mostrado nuestra página, nuestro catálogo, el que para él había sido enviado, le había dicho lo que nosotros hacíamos y mi mamá estaba mal, pero él no le había contado que él había comprado ese, o sea, había comprado como el trabajo de sus hijas. Cuando nosotros le dijimos, ella dijo que ella se quería separar, que ella no lo podía creer y que quería que también nosotros nos alejáramos un tiempo de ella. Le compramos a nuestra mami un apartamento y la dejamos pues con una persona que la acompañara. Contratamos a una persona para que la cuidara, le hiciera su alimentación. Le contratamos también una psicóloga para que nos ayudara, estuviera al pendiente de ella. Demandamos a nuestro padre, nosotros sí lo hicimos, pero pues mi mamá también nos pidió que por favor, que no lo hiciéramos, que había sido también bajo un contrato, que mi papá iba a sufrir mucho, que mi papá pues tampoco se merecía eso. Ella intercedió por él, entonces desistimos como de esa idea. Mi mamá se separó de él, poco a poco nos fue hablando, poco a poco se fue como integrando con nosotras. De mi papá pues nos olvidamos. Mi papá terminó como sus días, está internado en un hogar geriátrico. Nosotras pagamos esa mensualidad, pero ni lo visitamos ni nada. Mi mamá sí, mi mamá va y lo visita, mi mamá está con él. Aunque él nos manda a gritar muchas cosas, nos manda a decir muchas cosas, nos dice que somos lo peor. Inclusive él estaba a punto de dar una entrevista. Gracias a Dios nuestro productor pues alcanzó a enterar, a uno siempre de todas maneras le cuidan una imagen, nadie lo entrevistó, entonces se cambió hogar geriátrico como un lugar que fuera un poco más alejado y olvidado. Nosotros, nuestra línea de marketing hizo un anuncio de que nuestro padre había fallecido y así quedó, aunque él está en ese lugar. Nosotros no lo visitamos, nuestra mamá sí, pero tampoco queremos que nunca se sepa quiénes son esas hermanas que revolucionaron esta industria, que obtuvieron muchos ingresos, pero que su propio padre pagó para conocerlas.